Muy buenos días a todos, hermanos. Ya entramos a la recta final del fin de semana y qué bueno estarlo acompañando precisamente de la palabra de Dios. Hoy vamos a leer el libro de Lucas, el capítulo 7 y capítulo 8. ¿Qué le parece si me acompaña a una muy breve oración? Que el Señor nos esté guiando. Amén. Padre, queremos darte gracias porque siempre, Señor, hemos pedido tu cobertura, tu bendición. Siempre hemos pedido, Señor, que tú seas quien nos dirijas, quien nos ayudes, quien nos levantes, Padre. Y a través de tu palabra, Señor, siempre lo conseguimos. Gracias, Padre. Enséñanos, instrúyenos, que esta palabra sea profunda y que nos quedemos con esta lectura, Señor, el resto de nuestro día. En el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 7. Jesús sana al siervo del centurión. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar a Jesús, le envió a unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que aún no me tuve ni digno por venir a ti. Pero di la palabra a mi siervo, será sano si tú la pronuncias. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y él lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa de los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que estaba enfermo. Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Aconteció después que él iba a una ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una grande multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que le llevaban a entrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor le vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Los mensajeros de Juan el Bautista. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a dos de sus discípulos, y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir, o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir, o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio, y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mas, ¿qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites en los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que a un profeta. Este es de quien está escrito: he aquí envió mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino de delante de ti. Os digo que entre los nacidos de las mujeres no hay mayor profeta que Juan Bautista, pero el más pequeño de los reinos de Dios es aún mayor que él.
Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo, no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor: ¿A qué pues compararé a los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchos sentados en la plaza que dan voces unos a otros y dicen: Os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: ese es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa de los fariseos, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: dime, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y uno teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón le dijo: pienso que aquel a quien se le perdonó más. Y él dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer entre tu casa? Entré yo a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha parado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó a él mucho más aquel que se le ha perdonado poco. Y entonces el Señor volteó y le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona aún los pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Mujeres que sirven a Jesús, capítulo 8. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y los 12 también estaban con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades: María, que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios; Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes; y Susana y otras muchas le servían. Parábola del sembrador. Juntándose una gran multitud, y los de cada ciudad venían con él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Y otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crezca y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra
Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Nada oculto que no haya de ser manifestado. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que entren y todos vean la luz, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni haya de salir a la luz. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene aún lo que piensa tener se le quitará. La madre y los hermanos de Jesús. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podía llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Él entonces respondió y les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Jesús calma la tempestad. Aconteció un día que entró en la barca con sus discípulos y le dijo: pasemos al otro lado. Y partieron, pero mientras navegaban se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaban diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo una grande bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros: ¿quién es este que aun los vientos y las aguas manda y le obedecen? El endemoniado Gadareno. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que estaba en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a él a tierra, vino al encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía ya mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino que él moraba en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose en pie exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataba con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaba que no lo mandase a ir al abismo. Entonces había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaba al demonio que le dejase entrar en los cerdos. Entonces Jesús le dio permiso, y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago, y se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo aviso en la ciudad y por los campos. Entonces salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y cabal en su juicio. Y se apoderó un grande miedo de toda la ciudad. Y los que lo habían visto les contaron lo que había sido y cómo habían salvado al endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían grande temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas el Señor Dios ha hecho contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos lo esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era un principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que había muerto. Y mientras iba, la multitud le oprimía, pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. Y se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro a los que estaban con él: Maestro, la multitud te aprieta y te oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta,
Vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa de los principales de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando él a su casa, no dejó entrar a nadie más que consigo, sino solamente a Pedro, a Jacobo, a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomando de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió inmediatamente y se levantó, y él mandó a que le diesen de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó diciendo que nadie sepa lo que ha sucedido. Hermanos, hemos terminado hoy nuestra oración. Qué preciosa oración además. Y además esta lectura que hemos concluido, hermanos, ha sido de mucha bendición con nosotros. Se ha conjugado la oración y la palabra, y yo sé que harán un efecto poderoso en nuestras vidas. Hermanos, mañana nos vemos en punto de las 7 de la mañana para estar orando. Yo le pido que si usted me está escuchando y es parte de la iglesia, es parte de los que servimos, haga el esfuerzo. Mañana nos vemos primeramente Dios a las 7 de la mañana aquí en la iglesia para estar orando. Amén. Y nos vemos en nuestra lectura a las 8 de la mañana. Dios les bendiga a todos, hermano. Bendiciones. Bendiciones.